Buenos días, estimados estudiantes. Hoy vamos a abordar un tema que considero es la columna vertebral de cualquier sistema penitenciario funcional y que, en el contexto actual de nuestro país, Ecuador, se ha revelado como el punto de fractura más crítico en la gobernabilidad de los centros de privación de libertad. Hablamos del liderazgo y la administración del personal. A menudo, cuando pensamos en seguridad penitenciaria, nos vienen a la mente los muros, los candados, la tecnología de escaneo. Pero la realidad es que la seguridad de un centro no la definen los ladrillos, la definen las personas que lo administran. El propósito de esta clase es entender las herramientas de gestión de recursos humanos que necesitamos para garantizar la integridad, la profesionalización y la motivación de nuestro cuerpo de custodia, y fundamentalmente, cómo mitigamos el riesgo más grande de todos, la corrupción interna. Comencemos por el pilar maestro, el liderazgo ético. Miren, el entorno penitenciario es lo que yo llamo un crisol ético. Es un lugar de alta presión, donde coexisten el poder discrecional casi absoluto de la gente, una población extremadamente vulnerable y, lo que es peor, una baja visibilidad pública. Lo que pasa en los pabellones rara vez sale a la luz pública, hasta que explota. Por eso, en este contexto, el liderazgo ético no es una habilidad blanda, no es un extra, es el pilar fundamental de la seguridad y la gobernabilidad. En Ecuador, hemos visto las consecuencias trágicas de la ausencia de este liderazgo, cuando el director de un CPL, de un centro de privación de libertad, no es un líder, sino simplemente un burócrata que calienta el puesto, o peor, un cómplice. El resultado es el caos. Cuando hablo de liderazgo, no me refiero solo a dar órdenes. Hay teorías que debemos entender. El liderazgo transformacional nos dice que el líder debe ser un coach moral, debe inspirar al personal a ver más allá del simple control y conectarlos con la misión de resocialización. El liderazgo auténtico habla de coherencia y transparencia, y el liderazgo de servicio es clave. El líder debe servir a su personal, darles las herramientas y el sentido de valoración para hacer un trabajo que es increíblemente difícil. Un director de un CPL en Esmeraldas o Guayaquil debería preguntarle a su jefe de turno: ¿qué necesitas tú y tu gente para hacer el trabajo de forma segura y ética hoy? Pero la teoría no sirve de nada si no se aplica. El mecanismo más poderoso es el modelado de conducta, lo que los norteamericanos llaman walking the talk. Existe algo llamado la sombra del líder. Las acciones e incluso las omisiones del director establecen la norma. Les doy un ejemplo cotidiano. Si el personal ve que el director usa los alimentos destinados a los PPL, personas privadas de libertad, para una fiesta personal, ¿qué mensaje está enviando? ¿Con qué autoridad moral va a exigir ese director que un agente no acepte un soborno? La coherencia es todo. Se deben aplicar las reglas de manera justa y consistente, tanto al personal como a los reclusos. El favoritismo es el veneno de la moral. Un líder ético explica el porqué de las decisiones, combate el cinismo del personal y fundamentalmente asume la responsabilidad por los fallos operativos sin buscar chivos expiatorios. Cuando hay un líder ético, se rompe esa mentalidad de trinchera de nosotros, los guardias, contra ellos, la administración. Se crea una inmunidad de rebaño cultural donde la corrupción es vista como una traición al grupo, no como una oportunidad. El liderazgo ético, en resumen, es el sistema inmunológico de la prisión. Ahora, ¿qué pasa cuando ese sistema inmunológico falla? Entra la enfermedad, la que devora todo desde adentro, la corrupción interna. Y en nuestro contexto ecuatoriano, no hablamos solo de un agente que acepta un soborno, hablamos de una simbiosis perversa entre el poder interno de la prisión y el crimen organizado externo. La corrupción interna no es solo un fallo individual de un agente, es un síntoma de un colapso sistémico en la supervisión, los incentivos y sobre todo la sanción. Hay que distinguir entre la corrupción gris y la negra. La gris es la peligrosa, porque parece inofensiva. Hacer pequeños favores, dejar pasar comida extra, no reportar una falta menor. Pero cada pequeño favor erosiona la autoridad. Y de lo gris se pasa rápido a lo negro, el contrabando a gran escala. Hemos visto en las noticias los decomisos del SNAI, el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad en Ecuador. Armas, explosivos, redes de Internet. Eso no entra solo. Eso entra por la puerta, con la complicidad del personal. Hay varias tipologías. Está el cohecho clásico, la tarifa para ingresar teléfonos, drogas o armas. El personal de bajo rango es la puerta de entrada. ¿Cuánto creen que vale un smartphone en el pabellón de máxima seguridad de la Penitenciaría del Litoral? Vale oro, porque desde ahí se gestionan extorsiones, las vacunas y sicariatos. Luego tenemos el peculado, el desvío de recursos.
el personal administrativo que firma por 1000 raciones de comida, pero solo entrega 800. Finalmente, el tráfico de influencias, la venta de beneficios. ¿Por qué un cabecilla de una GDO, grupo de delincuencia organizada, es trasladado a un pabellón de mínima seguridad? ¿Por qué se le da un informe favorable para reducción de pena? Eso no es un error, eso es corrupción en mandos medios y altos. Pero para combatirla, debemos entender el porqué. Primero, las vulnerabilidades económicas, bajos salarios. Es una realidad. Una gente que gana 800 o 900 dólares al mes, que tiene deudas, y un PPL le ofrece 3000 dólares solo por mirar a otro lado un minuto. La presión es inmensa. Segundo, las vulnerabilidades culturales, el síndrome de burnout, el cinismo, la baja moral. El agente está quemado, odia su trabajo, se siente amenazado. La corrupción se vuelve una forma de compensación. Y tercero, las vulnerabilidades estructurales, el hacinamiento, que crea un mercado negro de bienes escasos, la falta de tecnología como escáneres corporales, y en Ecuador esto es vital, el poder de las bandas criminales. La amenaza no es solo te soborno, es sabemos dónde vive tu familia. Eso es terror, pero el factor más crítico de todos es la impunidad. El agente corrupto hace un cálculo racional. El beneficio de aceptar el soborno supera con creces el riesgo de ser atrapado y castigado. Si la sanción no llega, la corrupción es la norma. ¿Cómo luchamos? Con una estrategia doble. La defensa es la prevención. Declaraciones de bienes que sean auditadas, no solo declaradas. Filtros de contratación rigurosos con polígrafo y estudios socioeconómicos. Rotación estratégica, para que la gente no cree lazos de confianza con los PPL en puestos clave. Y por supuesto, una dignificación salarial. El ataque es el combate directo, inteligencia y contrainteligencia penitenciaria, para identificar redes, no solo individuos, unidades de asuntos internos independientes y con capacidad real de investigación, tolerancia cero con sanción ejemplar, y algo clave, proteger al denunciante. El agente ético debe sentirse más seguro denunciando a su colega corrupto que el corrupto cometiendo el acto. Ahora bien, no podemos esperar que el personal se comporte éticamente o sea eficiente si no lo preparamos. Aquí entra el tercer tema, la capacitación continua. El paradigma obsoleto es que la formación es un evento único, la academia, y listo. El paradigma moderno, el que necesitamos, es que la formación es un proceso sistemático y continuo, porque el crimen también se actualiza. Queremos pasar del guardia al agente de cambio. En la inducción cometemos el error de centrarlo todo en uso de la fuerza y tácticas defensivas. Sí, es vital, pero más vital es la formación jurídica y de derechos humanos y la formación psicológica. El agente debe entender el trauma, las adicciones y sobre todo las técnicas de manipulación que usarán contra él. Y la capacitación debe ser continua. Si los PPL en Ecuador usan drones para ingresar contrabando, ¿está el personal capacitado para detectar y contrarrestar eso? La habilidad más importante que debe tener un agente no es disparar, es la gestión de crisis y la desescalada verbal. En un patio con 200 reclusos amotinados y solo 3 agentes, no puedes usar la fuerza. Tienes que usar la palabra. Estamos enseñando eso y fundamentalmente capacitación en salud mental y manejo del estrés, el famoso burnout. Pero la metodología es clave. Las charlas de ética no sirven. Necesitamos aprendizaje basado en problemas, discutir dilemas éticos reales. Les planteo un dilema que usamos en formación. Un PPL, líder de una banda, te ofrece la ubicación exacta de un arsenal de cuchillos y armas hechizas que van a usar mañana en un motín contra otro pabellón. Información vital. A cambio, te pide que dejes pasar una carta a su familia sin leerla. ¿Qué haces? Si aceptas, salvas vidas hoy. Pero esa carta podría ser una orden de sicariato afuera o una orden de extorsión. Si no aceptas, el motín ocurre y tendrás sangre en tus manos. Esos son los dilemas reales que la capacitación debe abordar, no solo decir no seas corrupto. Un personal no capacitado es una vulnerabilidad de seguridad. Finalmente, llegamos al tema que nadie ve, pero que lo destruye todo si falla, las vulnerabilidades administrativas, la logística, el back office de recursos humanos. La seguridad de una prisión es tan fuerte como su eslabón administrativo más débil. El expediente personal de un agente no debe ser solo un archivo acumulando polvo, debe ser una herramienta de gestión de riesgos. El agente Gómez tiene 5 quejas por uso excesivo de la fuerza en los últimos 6 meses. ¿El agente Pérez está ahogado en deudas reportadas en la central de riesgos? RRHH debe saber esto. El supervisor de turno, el jefe de primera línea, debe ser entrenado para detectar cambios de comportamiento, estrés o señales de posible corrupción.
El costo humano del estrés y la rotación es altísimo. Las causas del estrés en una prisión son únicas. Es una doble amenaza. Temes a los reclusos, pero a veces también temes a la propia administración o a tus colegas corruptos. Hay sobrecarga laboral y una hipervigilancia constante. Imaginen lo que es trabajar 12 horas en un CPL de máxima seguridad en Ecuador. Hoy no es solo el estrés de que un PPL te agreda, es el estrés de que la banda A te agreda porque te vio hablando con un miembro de la banda B. Ese estrés constante lleva a la apatía, al cinismo y al círculo vicioso de la rotación. El personal experimentado se quema y se va. Se contrata personal nuevo sin experiencia. Esto aumenta la carga sobre los que quedan, lo que genera más estrés y más rotación. Y esto crea ausencias críticas. El puesto de control de puertas, el que maneja los escáneres, el control de visitas. Si ese puesto clave es operado por un agente fatigado que hizo un doble turno, o por un novato sin capacitación, acabamos de crear un agujero de seguridad gigante que el crimen organizado va a explotar. La ineficiencia en programar turnos y vacaciones tiene un impacto directo en la moral. Y aquí cerramos el círculo, porque la desmotivación es la puerta de entrada a la corrupción. Un agente que se siente mal pagado, mal programado, no valorado y quemado es el objetivo principal del soborno. Peor aún es la corrupción administrativa, cuando los jefes usan el poder administrativo, aprobar vacaciones, asignar turnos fáciles, como herramienta de favoritismo o castigo. Eso destruye la moral más rápido que cualquier amenaza. La mitigación es simple en teoría, pero compleja en la práctica. Sistemas de RRHH justos, transparentes y computarizados, y programas de bienestar y asistencia al empleado. Como ven, la administración de personal no es un tema suave. Es el núcleo de la seguridad penitenciaria. El liderazgo ético es el escudo. La lucha contra la corrupción es la espada. La capacitación es la habilidad para usar ambas. Y la gestión administrativa es la forja que mantiene esas herramientas en buen estado. En el contexto ecuatoriano, donde la línea entre el Estado y el crimen organizado se pelea día a día dentro de nuestros CPL, el agente penitenciario es nuestro soldado en esa línea, y si su líder es corrupto, si no está capacitado, y si su propia administración lo abandona, ya hemos perdido la guerra antes de empezarla. La gestión eficiente de recursos humanos no es un gasto, es la inversión más crítica en la seguridad y la estabilidad de la institución. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más, quiero indicarles que en el caso de tener alguna duda sobre la clase, pueden realizar sus preguntas al agente virtual de la materia. El enlace que los llevará directamente a conversar con el agente se encuentra cargado en la plataforma virtual en el apartado de la información general del curso. Si luego de conversar con el agente virtual siguen teniendo dudas, pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.